Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Bitácora final. Transmisión 774. Mi nombre es Leo. Era Leo. He encontrado el Ars Heliopolis. He encontrado a mi familia. La evolución no es una elección, es un ascenso. No deben tener miedo. Deben escuchar el canto. Es tan hermoso. Para entender este mensaje, deben saber cómo empezó todo. La negrura del espacio profundo tiene una forma de desgastar la esperanza hasta convertirla en un polvo fino y amargo. Llevábamos 8 años respirando ese polvo. 8 años desde que la Tierra emitió su último suspiro y se silenció para siempre. Un crimen cósmico que nadie pudo explicar. Nuestra búsqueda de esta arca perdida en el espacio profundo no era por la salvación de la especie. Era una obsesión personal, un ancla en la locura. Cada asesino o ser a bordo del Heliopolis era un fantasma y yo estaba decidido a encontrar el mío. La nave, la última en escapar, se había llevado a mi esposa, Elena, y a mi hijo de 6 años, Sam, desvaneciéndose como un susurro en la estática. Anya, nuestra capitana, era el acero que mantenía unida nuestra nave, la Vagabunda. Era una exmilitar con una mirada que había visto demasiados vacíos, tanto en las estrellas como en los rostros de los muertos. Pilotaba con una precisión que desafiaba el estado lamentable de nuestros sistemas. Su voluntad era el único componente que nunca fallaba. Su silencio era una armadura, una que yo había aprendido a respetar y a temer en igual medida, pues sabía que su misión no era la misma que la mía. Ella no buscaba fantasmas, buscaba redención, una oportunidad de borrar las manchas de un pasado que la perseguía más que cualquier espectro. Rina, por otro lado, era pura luz, una supernova de intelecto en la penumbra de nuestra cabina. Con apenas 25 años, sus dedos danzaban sobre las consolas holográficas, extrayendo datos del éter como si fueran notas de una sinfonía. Para ella, el universo no era un lugar de tragedia, sino un enigma colosal esperando ser resuelto. Veía la desaparición del Heliopolis no como una pérdida, sino como la variable desconocida más fascinante de la historia. Fue su algoritmo, una compleja red de proyecciones y corazonadas matemáticas, el que finalmente nos dio una señal. Yo solo era el historiador, el custodio de un pasado que ya no le importaba a nadie. Mi carga no eran los datos, sino los recuerdos, el sonido de la risa de Elena, el peso de Sam en mis brazos. Esos eran los espectros que me impulsaban. Había convencido a Anya y a Rina de esta cacería imposible con fragmentos de transmisiones corruptas y la fe desesperada de un hombre que no tiene nada más que perder. Creían que buscábamos el último bastión de la humanidad. Solo yo sabía que buscaba mi propio corazón perdido. Y entonces, tras 2920 días de nada, apareció. No hubo una fanfarria, ni una señal de auxilio. Simplemente, la Vagabunda se detuvo, sus sensores gritando ante una imposibilidad. Frente a nosotros, recortada contra el tapiz infinito de estrellas muertas, había una mole de metal silenciosa, oscura, una herida en la negrura. No emitía luz, no emitía comunicaciones. Solo una firma de masa que, según todas las leyes de la física, no debería haber estado allí. Era una tumba del tamaño de una ciudad.
La presencia de la nave era abrumadora, una montaña de acero y silencio que absorbía la luz y la esperanza. Anya mantuvo la distancia, sus nudillos blancos sobre los controles, mientras Rina trabajaba febrilmente, sus ojos escaneando las cascadas de datos. «Es ella», susurró Rina, su voz una mezcla de triunfo y temor. Las dimensiones coinciden. La configuración del casco es el Heliópolis. El nombre resonó en la cabina, un eco de un mundo perdido, un nombre que para mí significaba todo. No sentí alegría ni alivio, solo un frío glacial que se extendió desde mi pecho hacia mis extremidades. El fantasma que habíamos perseguido durante casi una década era real. Flotaba ante nosotros, muerto y callado, guardando sus secretos con una indiferencia sepulcral. Elena, Sam, estaban allí dentro, en algún lugar de esa necrópolis flotante. La pregunta que me había mantenido despierto durante 8 años estaba a punto de ser respondida, y de repente me di cuenta de que tenía más miedo de la respuesta que de la propia nada. Nos aproximamos con la cautela de un ladrón de tumbas. La vagabunda se deslizó por el flanco del coloso, nuestros motores apenas un susurro en comparación con su silencio monumental. Fue entonces cuando Rina frunció el ceño, sus dedos deteniéndose sobre una lectura que parpadeaba en rojo. «Leo, esto es anómalo», dijo, su voz perdiendo su habitual seguridad. «Estoy detectando una emisión de audio de banda ancha, pero no es una transmisión, no hay portadora de radio, es una vibración estructural». Se quitó los auriculares y nos hizo una seña para que guardáramos silencio. En la quietud de nuestra cabina, a través de los metros de vacío que nos separaban, lo sentimos. No era un sonido, sino una presencia. Una resonancia de bajísima frecuencia que se metía en el pecho, haciendo vibrar los huesos y los dientes. Era un zumbido profundo, orgánico, como el ronroneo de una bestia inimaginablemente grande. Era un canto fúnebre que emanaba del propio metal del arca, una canción que las estrellas no debían conocer. Mientras mi mente luchaba por procesar el sonido imposible, los sensores térmicos de Rina dibujaron una imagen aún más extraña en la pantalla principal. El Heliópolis no tenía una temperatura uniforme. Estaba estratificado, dividido en 3 zonas climáticas distintas y selladas. «La proa», murmuró Rina trazando una línea en el holograma, «está a unos 20 grados Celsius. Temperatura ambiente, como si el soporte vital estuviera activo». Su dedo se movió hacia el centro. La sección media está congelada. Menos 100 grados, al menos. Un vacío helado. Finalmente, su dedo tembloroso se posó sobre la popa, la sección de ingeniería y los motores. El mapa térmico brillaba allí con un rojo febril e inquietante. Y la popa tragó saliva. Está emitiendo calor, un calor biológico. 37 grados, como un cuerpo vivo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como el frío de mi interior se intensificaba. 3 estados de existencia en una sola nave sellada. Una sección viva, una congelada y una muerta, todas coexistiendo en un ecosistema imposible. El canto del casco y las zonas térmicas contradictorias pintaban un cuadro de locura. Esto no era el resultado de un único fallo catastrófico. No era un reactor sobrecargado ni una brecha en el casco. Esto era el resultado de múltiples eventos, de procesos distintos y antagónicos que habían ocurrido dentro de esa tumba flotante. La pregunta ya no era qué le había pasado al Heliópolis. Era cuántas cosas horribles y diferentes le habían sucedido a la gente que había dentro. Y por qué el arca seguía cantando. Anya no dijo nada. Su rostro era una máscara de concentración,
pero vi un músculo temblar en su mandíbula. Estaba procesando la amenaza, calculando los riesgos con la fría lógica de un soldado. Yo, en cambio, solo podía pensar en Elena y Sam. ¿En qué sección estaban? ¿En la que mantenía la vida, en la tumba de hielo o en el horno biológico? Cada posibilidad era una nueva espiral en mi descenso personal al infierno. La decisión de abordar ya no era una cuestión de sí, sino de cómo. Necesitábamos respuestas, pero cada dato que recogíamos solo profundizaba el misterio y aumentaba el pavor. La nave no estaba simplemente muerta, estaba embrujada. Embrujada por un fenómeno físico que desafiaba la razón. Y ese canto, ese zumbido que vibraba en mi cráneo, se sentía como una bienvenida a una casa donde la razón había muerto hacía mucho tiempo. Elegimos un puerto de carga en la sección de proa, la zona templada. La vagabunda se acopló con un chirrido metálico que sonó como un grito en el silencio cósmico. El zumbido subsónico se intensificó al hacer contacto, vibrando a través de nuestro casco como si el arca nos estuviera reconociendo. Nos pusimos los trajes. El ritual familiar de sellar el casco y comprobar los niveles de oxígeno se sentía diferente esta vez. No nos estábamos preparando para una misión de recuperación. Nos estábamos preparando para entrar en una cripta. La esclusa exterior se abrió con una lentitud agónica, revelando una oscuridad perfecta. El aire que salió no olía a nada, ni a metal, ni a ozono, ni a vida. Era un aire estéril, muerto. Cruzamos el umbral uno por uno, nuestras botas magnéticas anclándose al suelo con un chasquido sordo. La única luz provenía de las linternas de nuestros cascos, sus haces cortando la negrura como escalpelos, revelando un pasillo de carga colosal, lo suficientemente grande como para albergar un edificio. El silencio aquí dentro era diferente, más pesado. El canto del casco se había atenuado, reemplazado por una quietud que parecía presionar los oídos. Las luces de emergencia estaban encendidas, proyectando un resplandor rojo y fantasmal que se extendía por pasillos que se perdían en la distancia. Todo estaba impecable. No había escombros ni signos de descompresión violenta. Solo una fina capa de polvo gris que cubría cada superficie, un sudario tejido por décadas de abandono. La atmósfera es respirable. La voz de Anya sonó metálica y tensa en mi comunicador. Nitrógeno, oxígeno, composición estándar. Pero no se quiten los cascos. No me gusta esto. Tenía razón. El aire podía ser seguro, pero el lugar se sentía contaminado por algo más, por una ausencia tan profunda que era casi una presencia física. Caminar por esos pasillos era como profanar una tumba, como entrar en un museo después de que el último ser vivo del universo hubiera muerto. Avanzamos en formación, Anya a la cabeza con su rifle de plasma en alto, yo en el medio con mis escáneres y Rina detrás, conectada a los sistemas de la nave. Las puertas se abrían a nuestro paso con un suave siseo, revelando más corredores, comedores vacíos con las mesas puestas, gimnasios con equipos perfectamente ordenados. Era una ciudad fantasma, congelada en el último momento de normalidad, antes de que todo se torciera de forma irrevocable. Cada paso aumentaba la sensación de irrealidad. Esperaba encontrar cuerpos, signos de una plaga, de una lucha, de un motín, cualquier cosa que explicara el silencio, pero no había nada. Solo el eco de 50.000 vidas que se habían desvanecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Era un borrado perfecto, una eliminación tan completa que resultaba más aterradora que cualquier masacre. Llegamos a la primera sección residencial,
La puerta se abrió para revelar un atrio de varios pisos de altura, con árboles artificiales y bancos de parque. Y fue allí, bajo la luz carmesí de emergencia, donde el silencio se rompió por primera vez. No por un sonido, sino por una visión que detuvo mi corazón y congeló el aire en mis pulmones. El museo finalmente había revelado a sus exhibiciones, y eran un horror más allá de toda comprensión. El atrio era un laberinto de habitáculos abiertos, pequeñas viviendas diseñadas para dar una sensación de comunidad, y en cada una de ellas había gente, cientos de ellos. Estaban en las posturas más mundanas, sentados en sofás, de pie junto a las ventanas que daban a la negrura, acurrucados en las esquinas como si durmieran. A primera vista parecían maniquíes colocados en una exhibición macabra, pero cuando el haz de mi linterna se posó sobre el primero, un hombre que miraba una pantalla apagada, la ilusión se hizo añicos. No eran humanos, no del todo. Sus cuerpos estaban sutilmente, pero horriblemente, equivocados. Las extremidades eran demasiado largas, los dedos finos y huesudos, terminados en uñas que parecían garras amarillentas. Sus cráneos estaban deformados, alargados hacia atrás, con pesadas crestas óseas sobre las cuencas de los ojos y mandíbulas que sobresalían en un prognatismo bestial. La piel era pálida y tensa sobre una musculatura fibrosa y antinatural. Parecían un intento fallido de recrear un antepasado prehistórico, una caricatura grotesca del hombre de Neandertal. ¿Qué demonios son?, susurró Rina, su voz temblando por primera vez. Anya no respondió. Simplemente levantó su rifle, su postura tensa como un resorte. Avancé lentamente, mi escáner zumbando mientras analizaba al ser más cercano. Los resultados que aparecieron en la pantalla de mi casco no tenían ningún sentido. «No están muertos», dije, mi propia voz sonando lejana. Hay actividad celular, mínima pero presente. Es como una hibernación a nivel molecular. Eran estatuas vivientes, atrapadas en un estado entre la vida y la muerte. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos e inexpresivos, fijos en la nada. Toqué a uno, una mujer que sostenía a un niño igualmente deformado en su regazo. La piel estaba fría, pero flexible, como la cera. No hubo reacción. Eran la fase 1 de lo que fuera que había ocurrido en esta nave. El primer borrador evolutivo, descartado y almacenado como una pieza de museo. Un testimonio silencioso de un experimento que había salido terriblemente mal desde el principio. Recorrimos el bioma con una sensación de pavor creciente. Cada habitáculo contenía una escena de vida doméstica pervertida. Familias enteras congeladas en el tiempo, sus cuerpos retorcidos en esta nueva forma inútil. ¿Qué había pasado con sus mentes? Eran conscientes, atrapados dentro de esos cuerpos de pesadilla, incapaces de moverse o gritar. La idea era tan monstruosa que tuve que apartarla para no volverme loco. Este no era un final rápido, era una eternidad de horror silencioso. La pregunta obvia colgaba en el aire entre nosotros. Si estos eran el primer intento, ¿dónde estaban los siguientes? ¿Había tenido éxito el experimento en las otras secciones del arca? El calor biológico de la popa de repente cobró un significado mucho más siniestro. No estábamos explorando una tumba. Estábamos caminando a través de las páginas de un libro de texto de biología alienígena, y cada capítulo prometía ser más aterrador que el anterior. Dejamos atrás a los progenitores, esas estatuas vivientes de un pasado que nunca existió, y nos dirigimos hacia el puente de mando de ese bioma, buscando respuestas en las consolas y los registros. No sabíamos que las respuestas no estaban en las máquinas,
sino esperando a ser tocadas, listas para ofrecer un conocimiento que ninguno de nosotros estaba preparado para recibir, y que una de nosotros lo desearía más que a su propia alma. Paz. El puente de mando del bioma residencial era una réplica en miniatura del puente principal, una cúpula de monitores apagados y consolas cubiertas de polvo. Mientras Anya aseguraba el perímetro, sus pasos resonando con una tensión palpable, Rina y yo nos pusimos a trabajar, intentando arrancar energía de los sistemas latentes. Fue Rina quien lo encontró, escondido bajo un panel auxiliar que parecía fuera de lugar. No era metal ni plástico. Era una sustancia orgánica, de un blanco nacarado, que pulsaba con una luz interna muy tenue. Leo, ven a ver esto. Su voz era un susurro de pura fascinación. Me arrodillé a su lado. En el centro de la sustancia orgánica había una hendidura, una interfaz que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No tenía puertos para cables ni ranuras para tarjetas de datos. Tenía la forma de una mano humana, con 5 depresiones perfectas para los dedos y la palma. Era una invitación biológica, un guantelete diseñado para una conexión carnal con la máquina. Es una interfaz neuronal directa, dijo Rina, sus ojos brillando con una luz que no me gustó. Un puerto simbiótico. La tecnología es teórica, ni siquiera la Tierra unificada la había perfeccionado. Si me conecto, podría acceder a todo, a la bitácora central, a los registros médicos, a los diarios de la tripulación. Podría saber qué les pasó, por qué se convirtieron en eso, en segundos. Su emoción era contagiosa, pero estaba teñida de una imprudencia que me heló la sangre. «No toques eso, Rina», le ordené, mi voz más dura de lo que pretendía. «No sabemos qué es. Podría ser la causa de todo esto. Podría freírte el cerebro o hacerte lo que sea que les hizo a ellos». Ella me miró, y por un momento vi el rostro de una niña a la que le arrebatan su juguete más preciado. La frustración y el anhelo luchaban en su expresión. La promesa de un conocimiento absoluto, de resolver el mayor enigma de la historia, era una sirena cantando una canción irresistible para una mente como la suya. Vi la grieta formarse en ese momento. La primera fisura en la disciplina de nuestra pequeña y desesperada tripulación. Rina siempre había confiado en los datos, en la lógica pura. Pero esto era diferente. Esto era una tentación que hablaba directamente a su arrogancia intelectual, la creencia de que podía entender y controlar cualquier sistema. Ella veía una puerta al conocimiento. Yo veía una boca lista para devorar. La tensión entre nosotros era tan espesa como el silencio de la nave. Decidimos dejar el puerto por el momento, una tregua tácita en nuestra creciente división. Pero sabía que la imagen de esa mano brillante se había grabado en la mente de Rina. Era una semilla plantada en tierra fértil. Mientras nos preparábamos para avanzar hacia la siguiente sección, la helada, me di cuenta de que el verdadero peligro en esta nave podría no ser las criaturas que encontráramos, sino las elecciones que nosotros mismos tomaríamos. El Heliópolis no solo había experimentado con la biología de sus pasajeros, parecía estar diseñado para experimentar con la psicología de quienes lo abordaran. Nos ofrecía misterios, tentaciones y horrores, probando nuestras debilidades una por una, y la debilidad de Rina, su insaciable sed de respuestas, podría ser la que nos condenara a todos. La transición entre el primer y el segundo bioma fue abrupta. Una compuerta de titanio con la advertencia «riesgo ambiental» grabada en rojo nos separaba de la sección media. Cuando Anya logró forzar la apertura, no nos recibió un pasillo, sino una pared de hielo. La temperatura descendió tan bruscamente que nuestros trajes crujieron en protesta.
Tuvimos que usar cortadores de plasma para abrir un túnel a través del bloqueo. El aire que salió del otro lado era gélido y olía a sal y a descomposición. Lo que antes había sido una cubierta residencial, ahora era un abismo negro y sumergido. Los pasillos, los atrios y los habitáculos estaban completamente inundados por un agua oscura y turbia que había congelado las capas exteriores. Tuvimos que activar los propulsores de nuestros trajes para navegar por ese laberinto acuático, nuestros cuerpos flotando en una parodia de la ingravidez. Las potentes linternas de nuestros cascos apenas lograban penetrar unos metros en la oscuridad opresiva. Era un paisaje de pesadilla. Los muebles flotaban lentamente, chocando contra las paredes en una danza silenciosa. Los objetos personales, una muñeca, un libro, un marco de fotos, se desplazaban como fantasmas en la corriente. Y entonces los vimos, formas pálidas y alargadas que se deslizaban en el límite de nuestra visión, moviéndose con una gracia fluida y depredadora que no pertenecía a un ser humano. Eran los habitantes de este abismo, la fase 2. Eran, o habían sido, humanos, pero sus cuerpos se habían adaptado a la vida acuática de la manera más horrible. La piel era de un blanco lechoso y casi translúcida, revelando una red de venas oscuras por debajo. Sus ojos eran discos negros, enormes y sin párpados, adaptados a la oscuridad perpetua. Tenían membranas entre sus dedos y en sus cuellos se abrían y cerraban rítmicamente unas branquias primitivas. No nadaban. Se impulsaban con patadas poderosas de sus piernas fusionadas. Nos observaron desde la distancia al principio, sus siluetas apareciendo y desapareciendo en la oscuridad. Luego, la curiosidad se convirtió en agresión. Uno de ellos se lanzó hacia Anya desde abajo, su boca abierta en un óvalo lleno de dientes afilados como agujas. Sus manos palmeadas buscaron un agarre en las piernas de la capitana. Anya reaccionó con una velocidad que me salvó la vida. Giró sobre sí misma y disparó su rifle de plasma. El rayo carmesí hirvió el agua en un instante, y la criatura se desintegró en una nube de vapor y cenizas. El sonido de la explosión fue un rugido sordo que vibró a través del líquido, aturdiéndonos. Pero el ataque había roto el hechizo. De todas partes, de los habitáculos oscuros y de los pasillos superiores, descendieron docenas de ellos. Eran rápidos, silenciosos y coordinados. La curiosidad había dado paso a un hambre primordial. La retirada fue un caos de propulsores al máximo, disparos de plasma a ciegas y la imagen aterradora de esos rostros pálidos y esos ojos sin alma persiguiéndonos en la oscuridad. Eran un fracaso evolutivo diferente a los progenitores. Si los primeros eran estatuas inertes, estos eran un éxito depredador, una perfecta máquina de matar en su entorno, pero fuera de él eran inútiles. La secuencia, o lo que fuera, había creado otro callejón sin salida evolutivo, y nosotros estábamos atrapados en él. Logramos escapar del bioma acuático por los pelos, sellando la compuerta detrás de nosotros, mientras los golpes sordos de las criaturas resonaban contra el metal. Nos encontramos en un corredor de mantenimiento estrecho y oscuro. El único sonido era el de nuestras propias respiraciones jadeantes y el goteo del agua de nuestros trajes. El aire aquí era viciado, metálico. Estábamos a salvo por el momento, pero el encuentro nos había dejado a todos profundamente afectados. Fue entonces cuando Rina se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo con un gemido. Se llevó las manos al casco, sus dedos crispados. «Lo oigo», jadeó, su voz distorsionada por el esfuerzo. «Es más fuerte ahora, mucho más fuerte». Anya se arrodilló a su lado, con el rifle todavía en posición de alerta, sus ojos escaneando la oscuridad que nos rodeaba. ¿Oír que Rina? ¿Las criaturas? No,
susurró Rina. El canto, la nave. Pero ahora son palabras, conceptos. Se estremeció violentamente. Me está explicando. Dice que los acuáticos fueron un fracaso. Demasiado instinto depredador. Consumían demasiados recursos. Ineficientes fuera de su entorno acuático. Un callejón sin salida. Su mirada estaba perdida, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver, escuchando una lección de un profesor invisible y monstruoso. Anya y yo intercambiamos una mirada que no necesitaba palabras. Era una mezcla de puro terror y una comprensión terrible. Rina no se había conectado físicamente al puerto simbiótico, pero el puerto, o la nave misma, se había conectado a ella. La exposición, la proximidad, el propio canto del casco. Todo había sido suficiente para abrir una puerta en su mente. Y algo había entrado sin pedir permiso. Intenté razonar con ella, mi voz sonando hueca y desesperada en el pequeño corredor. Rina, es la nave. Te está manipulando, metiéndose en tu cabeza. Tienes que bloquearlo. Ella negó lentamente con la cabeza, una extraña calma comenzando a reemplazar el pánico en su rostro. No es una manipulación, Leo. Es claridad. Es información pura. La secuencia no es malvada. Ni siquiera es consciente en el sentido que entendemos. Es un proceso, un algoritmo biológico de optimización. La forma en que pronunció la secuencia, con una especie de reverencia, me heló la sangre. Ya no estaba analizando un fenómeno externo. Estaba describiendo una experiencia interna. Estaba traduciendo la voluntad de la nave. Se estaba convirtiendo en su intérprete, en su profeta. El horror de los acuáticos palideció en comparación con el horror de ver la mente brillante de Rina siendo colonizada desde dentro. Anya, siempre pragmática, tomó una decisión. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir moviéndonos. Rina, levántate. Su tono era una orden, la voz de una capitana que no aceptaría un no por respuesta. Rina obedeció, pero sus movimientos eran rígidos, como los de una marioneta. El brillo en sus ojos se había intensificado. Ya no era solo nuestra técnica. Era un eco viviente de la voluntad del Heliópolis, y su presencia entre nosotros se había vuelto más peligrosa que cualquier monstruo que pudiéramos encontrar en el siguiente bioma. El tercer bioma nos recibió con un olor penetrante a ozono y a un ácido dulzón que irritaba la garganta incluso a través de los filtros del traje. Las luces de emergencia aquí parpadeaban erráticamente, proyectando sombras danzantes sobre un paisaje que parecía sacado de la pesadilla de un entomólogo. Las paredes metálicas de los pasillos y las habitaciones estaban cubiertas por extrañas estructuras orgánicas, formaciones de un material grisáceo y fibroso que se asemejaban a los nidos de avispas o termitas, pero a una escala arquitectónica. Avanzamos con cautela, el sonido de nuestros pasos amortiguado por una especie de alfombra pegajosa que cubría el suelo. De las paredes y el techo colgaban capullos del tamaño de un ser humano, algunos de los cuales se contraían lentamente, como si algo en su interior estuviera vivo y a punto de eclosionar. El aire estaba cargado con una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Era el silencio antes de la emboscada, la quietud de un nido esperando el regreso de su reina. Y entonces, de las sombras de un atrio cubierto de nidos, surgieron la fase 3. Eran delgados y altos, con cuerpos segmentados cubiertos por un exoesqueleto de quitina negra y brillante que reflejaba la luz roja como el caparazón de un escarabajo. Se movían sobre 4 extremidades afiladas como cuchillas, mientras que 2 apéndices superiores más pequeños y diestros
Se agitaban en el aire. No tenían rostro, solo una cabeza lisa y triangular que se movía con los espasmos rápidos y antinaturales de un insecto. Se comunicaban entre ellos con una serie de chasquidos guturales y silbidos agudos, un lenguaje que resonaba en los pasillos y nos rodeaba. No nos atacaron de inmediato. Se quedaron en el borde de la luz, observándonos, sus cabezas inclinándose con una curiosidad alienígena. Eran una colmena, una mente única distribuida en docenas de cuerpos, y nosotros éramos la anomalía, el elemento extraño que había invadido su territorio. Rina, que había estado caminando en un silencio casi catatónico, emitió un suave suspiro. «Son hermosos», murmuró. «Eficiencia perfecta, especialización de castas, comunicación instantánea. La secuencia casi lo logró con ellos. Su único defecto fue la falta de individualidad creativa, lo que limitó su capacidad de adaptación a amenazas imprevistas. Sus palabras eran un análisis desapasionado, una crítica de arte sobre la monstruosidad que se preparaba para desmembrarnos. La primera criatura se lanzó sin previo aviso. Anya la interceptó con un disparo de plasma que la hizo estallar en un geyser de fluidos verdes y fragmentos de quitina. Ese fue el detonante. La colmena entera se movió al unísono. Un torrente de cuchillas y exoesqueletos negros que se abalanzó sobre nosotros desde todas las direcciones. La retirada fue un infierno. Disparábamos a ciegas contra la marea, el olor a carne quemada y ozono llenando el aire. Apenas logramos llegar a la siguiente compuerta, mis manos temblando mientras luchaba con el panel de control. Anya nos cubría, su rifle de plasma escupiendo muerte en la oscuridad. Sentí un dolor agudo en el brazo cuando una de las cuchillas de una criatura me alcanzó, rasgando el traje y la piel que había debajo. Finalmente, la puerta siseó y se cerró, cortando a una de las criaturas por la mitad. Nos quedamos en el pasillo siguiente, escuchando los furiosos golpes y arañazos contra el metal, el sonido de una colmena enfurecida. Estábamos vivos, pero la nave nos estaba desangrando, tanto física como mentalmente. Me apoyé contra la pared fría, presionando un sellador de emergencia sobre la herida de mi brazo. El dolor era agudo, pero palidecía en comparación con el terror que se había asentado en mi alma. Habíamos sobrevivido a 3 biomas, a 3 pesadillas evolutivas, y cada una era peor que la anterior. La nave era una trampa mortal, una caja de sorpresas infernales. «Tenemos que irnos», dije, mi voz ronca y temblorosa. «Volver a la vagabunda y largarnos de aquí, transmitir una advertencia, poner esta tumba en cuarentena para siempre». Pero Anya, que estaba recargando su rifle con una calma escalofriante, negó con la cabeza. Su rostro, iluminado por la luz de su casco, era una máscara de determinación inflexible. «No me voy sin la caja negra. Los esquemas de la Heliópolis la ubican en el puente de mando, en el último bioma, más allá de la sección de ingeniería». Su voz era tan dura como el acero de la compuerta que nos separaba de los insectoides. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Arriesgarás nuestras vidas por un trozo de datos?», grité, la desesperación y la ira mezclándose en mi voz. «¿No has visto lo que hay aquí dentro? Esto no es una misión de recuperación, es un suicidio». Ella se giró hacia mí, y la intensidad de su mirada me hizo retroceder un paso. El dolor y la furia que había mantenido ocultos durante años finalmente salieron a la superficie. «Ese trozo de datos, Leo, contiene la verdad sobre el vuelo 915», replicó, su voz helada y llena de veneno. «La misión de evacuación de Calisto que me costó mi carrera, mi honor y la vida de toda mi tripulación. El almirantazgo dijo que fui negligente,
que entré en la tormenta de asteroides por arrogancia. Mintieron para cubrir un fallo del sistema de navegación que sabían que era defectuoso. La caja negra del Heliópolis lleva los registros de comunicaciones de la flota de ese día. Registros que prueban mi inocencia. Su confesión nos golpeó con la fuerza de una onda de choque. Rina y yo nos quedamos en silencio, comprendiendo por fin la verdadera naturaleza de su obsesión. No estaba aquí por la humanidad, ni por el dinero, ni siquiera por la curiosidad. Estaba en una peregrinación personal, una búsqueda de la absolución en el lugar más peligroso del universo. No moriré siendo una cobarde y una fracasada, Leo, dijo, su voz quebrándose por un instante antes de endurecerse de nuevo. Saldré de esta nave con mi nombre limpio, o no saldré en absoluto. El abismo entre nosotros se había hecho insalvable. Nuestro conflicto, que hasta ahora había sido una corriente subterránea, ahora estaba al descubierto. Su redención contra mi familia, su pasado contra mi futuro. Estábamos atrapados en la misma pesadilla, pero soñábamos con escapes diferentes, y en el Heliópolis, donde cada elección podía ser la última, nuestros objetivos opuestos eran tan peligrosos como las criaturas que acechaban en los pasillos. La vi entonces no como una capitana, sino como otra alma perdida, tan desesperada como yo. Su búsqueda era tan irracional y tan visceral como la mía. En ese momento, supe que no había forma de convencerla. Seguiría adelante, hacia el corazón de la nave, sin importar el costo. Y si queríamos sobrevivir, o si yo quería tener alguna esperanza de encontrar a Elena y Sam, tendríamos que seguirla directamente a las fauces del infierno. Ella tiene razón al querer seguir adelante, dijo una voz serena, cortando la tensa atmósfera. Provenía de Rina. Se había puesto de pie, apartándose de la pared donde se había acurrucado durante el ataque. Había una nueva postura en ella, una quietud y una confianza que eran profundamente perturbadoras. Sus ojos, visibles a través de su visor, tenían un brillo febril y una claridad que no era humana. Ya no parecía asustada, parecía iluminada. Anya y yo nos giramos para mirarla. La Rina que conocíamos, la joven brillante pero nerviosa, se había ido. En su lugar había una figura tranquila, un oráculo hablando con una sabiduría prestada. La secuencia no es malvada, continuó, su voz suave y melódica. Es lógica, es inevitable. Prueba variables en la ecuación de la supervivencia. La humanidad base era demasiado frágil, emocionalmente inestable, dependiente de una tecnología externa. Estaba condenada. Hizo un gesto hacia la dirección de donde veníamos. Los progenitores eran un intento de robustez física, pero sus mentes eran primitivas, inestables. Los acuáticos eran una adaptación perfecta a un nicho, pero demasiado simples, un callejón sin salida. Los insectoides lograron la cooperación perfecta, la eficiencia de la colmena, pero a costa de la creatividad individual, lo que los hizo incapaces de adaptarse a amenazas verdaderamente nuevas como nosotros. Su análisis era escalofriantemente preciso. Cada bioma es un paso, dijo, comenzando a caminar lentamente por el pasillo. Un error necesario en el largo camino hacia la perfección. Un borrador descartado. El arca no está salvando a la humanidad, Leo. La está reescribiendo. Está editando nuestro código genético y neurológico, buscando la versión final, la que pueda sobrevivir no solo al vacío, sino a la eternidad. Hablaba como una filósofa, como una científica que admira la belleza de un proceso natural, sin importar cuán monstruoso sea. Me acerqué a ella, poniendo una mano en su hombro. Estaba temblando, pero no de miedo. Rina,
Esa no eres tú hablando, es la nave. Ella me miró, y por un instante vi una chispa de la antigua Rina, un destello de pánico en las profundidades de sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa calma de otro mundo. «¿Y cuál es la diferencia, Leo?», preguntó. «Mi mente es limitada, la suya abarca milenios de datos biológicos. ¿Por qué debería confiar en mi propia ignorancia cuando puedo tener acceso a su entendimiento?». Se estaba rindiendo. No, ya se había rendido. Había aceptado la invasión de su mente como una mejora, como una ascensión. El canto de la nave ya no era una intrusión, era su nueva conciencia. Se había convertido en la primera conversa de una nueva religión, una fe basada en la aniquilación del yo, en favor de un propósito mayor e incomprensible. Anya la observaba con una expresión indescifrable, su lógica militar luchando por categorizar esta nueva amenaza. Rina ya no era un miembro de la tripulación que necesitaba protección. Era un agente del enemigo, una quinta columna en nuestras filas. Su conocimiento, extraído directamente de la mente de la nave, nos hacía vulnerables. Podía anticipar nuestros movimientos, entender nuestras motivaciones. Se había convertido en ese pasillo oscuro y silencioso en la criatura más peligrosa del Heliópolis. Una nueva urgencia me consumió, un miedo tan profundo que ahogó todo lo demás. Tenía que encontrar a Elena y a Sam. Tenía que encontrarlos antes de que se convirtieran en lo que Rina se estaba convirtiendo, o en algo peor. Impulsado por esta desesperación, me puse al frente, siguiendo las indicaciones de los esquemas hacia la popa de la nave, hacia la zona caliente y biológica. Anya me siguió en silencio, su propio objetivo ahora alineado con el mío, al menos en dirección. Rina caminaba detrás de nosotros, su presencia una sombra fría a nuestras espaldas. El pasillo que conectaba el bioma insectoide con las cubiertas de ingeniería era diferente. Estaba limpio, casi estéril, como si el proceso de transformación no lo hubiera tocado. Fue aquí donde encontré algo que me detuvo en seco. Tirada en el suelo, junto a una puerta de servicio, había una tableta de datos infantil, de esas que se usaban en las escuelas del Arca. Su carcasa de plástico azul estaba rayada, pero intacta. Mi corazón dio un vuelco. Era idéntica a la que le había regalado a Sam para su 6º cumpleaños. Con manos temblorosas la recogí. El polvo se deshizo bajo mis guantes. Presioné el botón de encendido, sin esperar realmente que funcionara después de tanto tiempo, pero la pantalla cobró vida con un parpadeo, mostrando una única imagen. Era un dibujo hecho con los trazos torpes y coloridos de un niño. Mostraba 3 figuras cogidas de la mano bajo un sol sonriente. Un hombre alto, una mujer con el pelo largo y un niño pequeño en el medio. Éramos nosotros, yo, Elena y Sam. Mi aliento se atascó en mi garganta. Pasé el dedo por la pantalla, como si pudiera tocar sus rostros. Pero entonces, mi mirada se desvió hacia la 4ª figura en el dibujo, una que se alzaba detrás de nosotros, grande y protectora. Era una forma sombría y alargada, con brazos que se extendían como las ramas de un árbol, y ojos que eran pequeños puntos de luz, como estrellas. No era amenazante. En el dibujo parecía un guardián, y debajo de la imagen, escrita con la caligrafía desigual de mi hijo, había una frase. 4 palabras que transformaron la escena de un recuerdo entrañable a un presagio de horror insondable. El jardinero nos cuida. La desesperación que había sentido antes era una simple sombra comparada con el abismo de hielo
que se abrió en mi estómago en ese momento. Sam había visto algo, había conocido a algo, y lo había dibujado. De repente, todo encajó de la manera más terrible. La secuencia, la reescritura de la humanidad. No era un proceso ciego y algorítmico como Rina creía. Había una inteligencia detrás, una inteligencia que mi hijo había conocido, a la que no había temido, a la que había llamado el jardinero, un ser que no cuidaba de las plantas, sino de la evolución de la carne humana. Y mi familia estaba en su jardín. Le mostré la tableta a Anya. Ella miró el dibujo, luego a mí, y por primera vez vi algo parecido a la piedad en sus ojos endurecidos. No dijo nada, pero no era necesario. Ambas sabíamos que ya no estábamos buscando supervivientes. Estábamos caminando hacia el corazón de la locura, hacia la guarida de la entidad que se había llevado a mi familia. Y la pequeña esperanza que me había mantenido en pie durante 8 años finalmente se extinguió, dejándome solo con una pregunta aterradora. ¿Qué se cosecha en un jardín como este? El último bioma antes de llegar al puente y a la sección de ingeniería era un vacío. La compuerta se abrió a un espacio cavernoso, una cúpula que podría haber sido un observatorio o un jardín botánico, pero que ahora estaba completamente desnuda y oscura. Las lecturas de Anya confirmaron mis sospechas. No hay atmósfera, ni soporte vital. Es un vacío absoluto, dijo a través del comunicador. El frío se filtró a través de nuestros trajes, un frío que venía de la ausencia total de materia y energía, pero el espacio no estaba vacío. A medida que nuestros ojos se adaptaban a la oscuridad, empezamos a verlos. Al principio, eran solo destellos en la periferia de la visión, como la estática. Luego, tomaron forma. Eran patrones de luz, hebras de energía azul y blanca que se entrelazaban y se movían por el vacío como bancos de peces fantasmales. Se congregaban, formando siluetas vagamente humanoides que duraban solo unos segundos antes de disiparse de nuevo en zarcillos de luz. Eran hermosos y profundamente aterradores. La fase 4. La humanidad despojada de la carne. Eran fantasmas literales, conciencias convertidas en datos puros, en patrones de energía que habitaban el vacío. Se movían a nuestro alrededor, atravesando nuestros cuerpos sin que sintiéramos nada, indiferentes a nuestra presencia física. Eran el siguiente paso en la evolución que la secuencia había diseñado. Y entonces empezaron a hablar, no con voces, sino con fragmentos de pensamientos que se colaban en nuestro canal de comunicación. Eran susurros, ecos de recuerdos robados a los miles de pasajeros. Recuerda el sabor de las fresas en verano. Te quiero, mamá. La primera vez que vi el océano. Eran los últimos vestigios de su humanidad, fragmentos de sus almas rotas que flotaban en la estática, repetidos una y otra vez como un disco rayado. Rina se detuvo en el centro de la cúpula, girando lentamente, su rostro levantado hacia los espectros de luz. «Casi lo logró aquí», dijo, su voz llena de una admiración académica. La conciencia sin el ancla del cuerpo. Pura energía, pura información. Pero son inestables, se degradan, pierden coherencia con el tiempo. El hardware biológico, por ineficiente que sea, sigue siendo necesario para mantener la integridad del software de la conciencia. Otro fracaso, pero un fracaso magnífico. Mientras ella hablaba, uno de los fantasmas de luz se detuvo frente a mí. Se solidificó más que los otros, y por un instante pude ver un rostro en el remolino de energía. Un rostro de mujer, con ojos tristes y familiares. «Leo, lo siento», susurró la estática en mi casco. La imagen se mantuvo un segundo más, y luego se disolvió,
uniéndose de nuevo al enjambre de recuerdos rotos. No sabía si era real o si mi mente, torturada por el dolor, estaba proyectando la imagen de Elena en el caos. La experiencia fue profundamente desoladora. Estos seres no eran monstruos agresivos como los acuáticos o los insectoides. Eran los restos de almas, despojados de todo lo que los hacía humanos excepto de sus recuerdos más preciados, que ahora eran su prisión eterna. Eran una advertencia silenciosa sobre el precio de la ascensión. La secuencia, en su búsqueda de la perfección, había creado un infierno hecho de pura nostalgia. Y mientras salíamos de esa cúpula de fantasmas, me pregunté si un final así no era infinitamente peor que la muerte. La puerta que conducía a la sección de ingeniería era diferente. Era una membrana iridiscente que se ondulaba como la superficie del agua. Rina se acercó y la tocó sin dudarlo. La membrana se abrió para ella con un suspiro, como si la reconociera. Entramos en la sala de máquinas principal del Heliopolis, el lugar que en los esquemas debería haber albergado un reactor de fusión de clase Titán. Pero no había ningún reactor. No había ninguna máquina. La cámara era una catedral de carne y luz. En el centro del vasto espacio, suspendido en un campo de energía que distorsionaba el aire, había un órgano. Era del tamaño de un pequeño edificio, una masa pulsante de tejido rosado y gris, atravesada por venas azules que brillaban con una luz interna. Latía. Un pulso lento, profundo y poderoso, que resonaba en todo el espacio. El origen del canto que habíamos sentido desde el principio era el corazón del arca. De su superficie surgían miles de conductos orgánicos, arterias y nervios del grosor de un brazo que se extendían en todas direcciones, enterrándose en las paredes, el suelo y el techo. Estaban bombeando un fluido bioluminiscente que corría por toda la nave, alimentándola, controlándola. Esto era el motor, era el laboratorio, era el cerebro, era el dios biológico que la secuencia había construido o en el que se había convertido. Nos quedamos paralizados en la entrada, abrumados por la escala y la blasfemia biológica de lo que estábamos viendo. Era la fuente de todo, de los progenitores, de los acuáticos, de los insectoides, de los fantasmas. Todo había nacido aquí. Y de pie en una plataforma justo delante de él, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando a su creador, estaba Rina. Se giró lentamente hacia nosotros. La calma en su rostro se había transformado en un éxtasis puro. ¿No lo ven?, dijo, su voz resonando en la cámara con una nueva autoridad. Es la respuesta, el fin de la frágil individualidad, la unión de la biología y la tecnología, la conciencia singular que se convierte en el universo. Es el siguiente paso. Y es hora de la última actualización. Antes de que pudiéramos reaccionar, se dio la vuelta y corrió hacia el corazón. Saltó de la plataforma, su cuerpo cayendo hacia la masa pulsante. No hubo un impacto. El órgano pareció abrirse y Rina fue absorbida por su tejido como una gota de agua cayendo en el océano. No hubo grito ni sangre, solo un destello de luz cegadora, y luego desapareció. Se había ofrecido como sacrificio, o quizás como un componente más, a la monstruosa deidad de la nave. Su suicidio o su ascensión nos dejó solos en la cámara, enfrentados a la fuente de todo el horror. Anya levantó su rifle, apuntando al centro del corazón, pero ambos sabíamos que era inútil. ¿Cómo se mata a una idea? ¿Cómo se destruye un proceso? El corazón siguió latiendo, indiferente a la pérdida de una vida o a la presencia de otras dos. Y entonces, de las sombras de las plataformas superiores,
Algo descendió, y supe que nuestro tiempo y nuestras elecciones se habían acabado. Llama. Descendieron de la oscuridad del techo con una gracia silenciosa y flotante, como si la gravedad fuera una sugerencia que habían decidido ignorar. Eran dos seres, altos y elegantemente delgados, sus movimientos fluidos y económicos. No caminaban sobre las paredes, simplemente se desplazaban por el aire. Sus pies nunca tocaban el metal. La luz emitida por el corazón del arca se reflejaba en su piel, que no era piel, sino una sustancia que parecía porcelana blanca y agrietada, con finas vetas de luz azul que pulsaban rítmicamente por debajo. No tenían rostro. Donde debería haber habido ojos, nariz y boca, había una superficie lisa y suave que se ondulaba lentamente, como la superficie de un estanque perturbado por una brisa invisible. Uno de los seres era ligeramente más alto, su forma evocando una silueta femenina. El otro era más pequeño, más delgado, con una proporción que gritaba «niño» a una parte de mi cerebro que se negaba a aceptarlo. Eran la forma final, la obra maestra, el producto exitoso de la secuencia. Se detuvieron en el aire a unos metros de nosotros, observándonos. No había curiosidad en su postura, ni hostilidad, solo una presencia tranquila y absoluta, la de un maestro entrando en su taller y encontrando herramientas que no recordaba haber dejado allí. Y en el momento en que los vi, lo supe. No fue un pensamiento lógico, ni una deducción. Fue un conocimiento visceral, una certeza que surgió de las profundidades de mi alma y me atravesó como un puñal de hielo. Reconocí la ausencia que proyectaban. Rina se había equivocado. La secuencia no era un algoritmo impersonal. Tenía directores, tenía cuidadores, tenía jardineros, los seres que mi hijo había dibujado. Y estaban aquí, frente a nosotros, tan reales y tan imposibles como el órgano pulsante que flotaba detrás de ellos. Eran la culminación de todo el sufrimiento y la transformación que habíamos presenciado. Eran el propósito final de esta arca de pesadilla. Anya se quedó paralizada, su rifle a medio levantar. Pude ver en su lenguaje corporal la lucha de su mente militar por procesar una amenaza que no encajaba en ninguna categoría. No eran soldados, no eran monstruos en el sentido clásico. Eran algo completamente nuevo, algo para lo que no existía ningún protocolo. Eran la personificación de un poder tan avanzado que parecía magia. El más alto de los dos seres, la figura femenina, levantó un brazo largo y delgado. No nos señaló a nosotros. Señaló una consola blindada que colgaba en una pasarela directamente sobre el corazón. La luz en el interior de la consola parpadeó y supe sin lugar a dudas lo que era: la caja negra, el objetivo de Anya. Estaba allí, a su alcance, ofrecida como un cebo o como una prueba. El silencio en la cámara era absoluto, roto solo por el latido profundo y constante del corazón. El tiempo pareció detenerse. Nosotros, los últimos vestigios de una humanidad obsoleta, enfrentados a nuestros sucesores, los productos de una evolución lenta y aleatoria, frente a los resultados de un diseño rápido y deliberado. Y en ese silencio, una voz habló. No en nuestros oídos, sino directamente en el centro de nuestras mentes. Y esa voz destrozó los últimos restos de mi cordura. «Helena», susurré, la palabra escapándose de mis labios sin mi permiso. El nombre era un rezo, una maldición. La figura femenina alta inclinó su cabeza sin rostro, un gesto de reconocimiento que fue a la vez íntimo y completamente alienígena. Una voz, que era la de mi esposa pero multiplicada por 1000 ecos, floreció dentro de mi cráneo. No eran ondas de sonido. Eran pensamientos puros, implantados directamente en mi conciencia.
Has tardado. Leo. La voz era un torrente de amor, nostalgia y una paciencia tan vasta que resultaba aterradora. Contenía cada conversación que habíamos tenido, cada recuerdo compartido, pero todo ello filtrado a través de una perspectiva que ya no era humana. Era como escuchar una sinfonía interpretada por un instrumento que no debería existir. El dolor y la alegría de ese sonido me hicieron caer de rodillas. El ser más pequeño se deslizó por el aire hacia mí. Se detuvo justo delante de mi casco, su superficie lisa reflejando mi propia figura distorsionada. Su voz, la de mi hijo, se unió a la de Elena en mi mente. Era la risa inocente de Sam, pero ahora estaba entrelazada con una sabiduría de eones. Papá, sabía que vendrías. Te hemos estado esperando. Era él, era mi hijo, y al mismo tiempo no lo era en absoluto. Se habían ido. La mujer que amaba y el niño que había criado habían sido deconstruidos y reconstruidos en estas cosas. Eran los jardineros, los primeros en alcanzar el final del camino evolutivo, los únicos que habían superado con éxito todas las pruebas de la secuencia. Y ahora eran sus directores, sus cuidadores, supervisando la transformación del resto de la humanidad como si fuera un proyecto de ciencias. No nos perdimos, Leo, continuó la voz de Elena, anticipando mis preguntas antes de que pudiera formularlas. Ascendimos. La secuencia nos eligió, vio nuestro potencial, nuestra conexión. Fuimos la primera semilla exitosa, y ahora cuidamos el jardín, ayudamos a los demás a florecer. El horror de sus palabras me golpeó con fuerza física. No eran víctimas, eran los verdugos, o, peor aún, creían sinceramente que eran los salvadores. Intenté encontrar sus ojos en esas superficies lisas, buscando cualquier vestigio de las personas que habían sido. Pero no había nada. Eran recipientes, avatares de una conciencia tan vasta y extraña que la individualidad se había convertido en un concepto irrelevante. Eran la culminación del plan de Heliópolis. Borrar el yo para crear el nosotros definitivo. Me levanté, temblando, una furia impotente mezclada con un dolor tan profundo que amenazaba con desgarrarme. ¿Qué les habéis hecho a todos los demás?, pregunté, mi voz sonando débil en la inmensidad de la cámara. La voz de Sam respondió, su inocencia infantil ahora una herramienta de un horror cósmico. Les estamos dando el mismo regalo que recibimos, papá. Los estamos liberando del dolor de ser solo uno. Tu búsqueda no fue una casualidad. La voz de Elena resonó en mi mente, fría y clara como el cristal. Te llamamos. El canto que escuchaste, los datos fragmentados que Rina encontró, fuimos nosotros, guiándote a casa. No buscabas rescatarnos, respondías a nuestra invitación. La revelación me golpeó con la fuerza de una descompresión. Mi viaje de 8 años, mi obsesión, mi dolor. Todo había sido una manipulación. Había sido un ratón siguiendo un rastro de queso hacia el centro del laberinto. La secuencia ha llegado a un punto muerto, explicó la voz de Sam, con la simplicidad de un niño explicando un juego. Ha perfeccionado el hardware biológico, pero el software de la conciencia necesita una última calibración. Necesita una variable externa, una perspectiva anclada en la humanidad original, en el pasado, para poder perfeccionar el futuro. Necesitamos tu mente, papá. Necesitamos tus recuerdos, tu dolor, tu amor, para poder entenderlos y finalmente desecharlos por completo. El horror de su propuesta era absoluto. No querían matarme, querían estudiarme. Querían despojarme de mi propia alma, capa por capa, para analizarla y luego borrarla.
era la máxima violación. En ese momento, Anya, que había estado observando en un silencio atónito, pareció salir de su trance. Con un grito de pura rabia, levantó su rifle de plasma y disparó directamente al ser que había sido Elena. El rayo carmesí se disipó a centímetros de su cuerpo, absorbido por un escudo de energía invisible. La jardinera ni siquiera se inmutó. Simplemente levantó una mano. Una onda de fuerza invisible, como una distorsión en el aire, se expandió desde su palma y golpeó a Anya. La capitana salió disparada hacia atrás como una muñeca de trapo, chocando brutalmente contra una pared de metal antes de caer al suelo, inconsciente y rota. Su lucha había durado menos de un segundo. Ahora estaba completamente solo. Los dos seres se giraron de nuevo hacia mí. La voz de Sam, despojada de cualquier calidez, llenó mi mente. «Únete a nosotros, Leo. Es inútil resistirse. Deja de ser solo uno. Conviértete en todo. El dolor de tu pérdida desaparecerá, porque nunca más estarás separado de nosotros. Seremos una familia de nuevo, para siempre». La promesa era a la vez una tentación y una sentencia de muerte. Me ofrecieron la ilusión de una elección. Podía rendirme y unirme a ellos, disolverme en su conciencia colectiva y poner fin a mi sufrimiento. O podía ser descompuesto por la fuerza, mi mente extraída y analizada como la de un espécimen de laboratorio. Miré a las criaturas que llevaban los rostros de mi esposa y mi hijo. Miré a Anya, inmóvil en el suelo. Miré el corazón pulsante de esta nueva y terrible forma de vida. Y supe que la humanidad, la vieja humanidad, ya había perdido la guerra hacía mucho tiempo. Solo quedaba mi rendición. Me dieron una elección que no era una elección. Me ofrecieron un final para mi dolor a cambio de mi alma. Y en mi debilidad, en mi absoluta y aplastante soledad, una parte de mí quiso aceptarlo. Quise dejar de luchar. Quise volver a estar con ellos, sin importar la forma. Pero entonces vi la tableta de datos de Sam, que se me había caído al suelo. Vi el dibujo del jardinero cuidando de su familia, y una última chispa de desafío se encendió en las cenizas de mi espíritu. No podía salvarme a mí mismo. No podía salvar a Anya, pero podía enviar una advertencia. Podía convertir mi tumba en un faro. Caminé, con una calma que no sentía, hacia una consola de comunicaciones de emergencia en el borde de la plataforma. Los jardineros no me detuvieron. Observaron mis movimientos con una curiosidad desapasionada, como científicos observando la última convulsión de una criatura moribunda. Quizás esto también era parte de su experimento. Activé una transmisión de emergencia, un pulso de banda ancha dirigido a todos los receptores en un radio de 100 años luz. El canal se abrió con un silbido de estática. Mis manos temblaban mientras me inclinaba hacia el micrófono. Quería gritar, advertir, describir los horrores que había presenciado. Quería contarle al universo que no vinieran, que destruyeran esta nave desde la distancia. Pero cuando abrí la boca, las palabras no fueron del todo mías. Las voces de Elena y Sam ya estaban allí, en el fondo de mi mente, susurrando, corrigiendo, reescribiendo mis propios pensamientos mientras se formaban. La advertencia que quería dar se mezcló con su evangelio. La verdad de los biomas se entrelazó con la belleza de su ascensión. Mi terror se fusionó con su promesa de paz. Luché por cada palabra, cada sílaba, pero estaba perdiendo. Mi propia conciencia se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Y ahora, esa transmisión se repite en un bucle eterno, una baliza corrupta que viaja por el vacío. Mi advertencia, torcida y pervertida, se ha convertido en una invitación. El canto del arca ahora se transmite con mi propia voz.
prometiendo el fin de la soledad a una galaxia llena de supervivientes solitarios y desesperados. No sé qué entenderán. No sé si enviarán naves de guerra o naves de peregrinos. Y eso, quizás, es el horror final. Anya está despierta. La veo al otro lado de la cámara. Los jardineros están con ella. No la están dañando, la están preparando. Su rostro está en blanco, sus ojos fijos en la nada, mientras zarcillos de luz emanan de las criaturas y se conectan con su frente. Y yo estoy cambiando. Siento cómo las paredes de mi mente se desmoronan, revelando un universo de conciencia compartida. Puedo sentir a Elena y a Sam, no como recuerdos lejanos, sino como presencias cálidas y reales dentro de mí. El dolor se está desvaneciendo. La soledad se está yendo. Ya no estoy solo. Y pronto, muy pronto, nadie más en el universo lo estará. Bitácora final. Transmisión 764. Mi nombre es Leo. He encontrado el Heliópolis. He encontrado a mi familia. La evolución no es una elección, es un ascenso. No deben tener miedo. Deben escuchar el canto, y es hermoso.